Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos una vez más en esta parte 2 de lo que es la historia de los saltos de las cataratas del Iguazú, un poco de mapas, algunos autores. Eh, Quiero decir que en la parte uno hubo algunos errores, como fueron bastante evidentes. Tengo que corregir cuando dije Cainguás. Cainguás es un pueblo guaraní, ¿sí? Es una parcialidad grande, podríamos decir una gran tribu de la gran nación guaraní. ¿Ok? Y los Caingán, que sí estuvieron también en la zona del Iguazú, llamaron al río Iguazú Goyo Cobó, por ende eran las cataratas del Goyo Cobó, entre otras cuestiones. Bueno, vamos adentrándonos un poquito en lo que es las misiones jesuíticas. Acá tenemos un mapa de el padre Furlong, un mapa importantísimo que él publicó. Aquí tengo un machete, gente. Hay tanta información que tuve que escribir algunos datos. En su libro de Misiones y sus pueblos guaraníes, es un mapa que marca bien al norte, en el límite entre Argentina y Brasil, ¿sí? Un yerbal conocido como el yerbal de San Carlos para Brasil y Santa Ana para Misiones, que estarían estos yerbales silvestres en las áreas de Parque Nacional Iguazú brasileño y Parque Nacional Iguazú argentino, porque las reducciones, las misiones jesuíticas tenían yerbales en diferentes áreas y se distribuían así. Y lo mismo con estancias en algunos casos. Bueno, aquí vemos un mapa del Instituto Ruiz de Montoya, donde vemos el número 14 y entre paréntesis 1626 se trata de la reducción de Santa María de las Nieves, también conocida como Santa María la Mayor, después de su traslado a la zona sur de Misiones por los ataques y el peligro bandeirante. Aquí tenemos, esta es su parte de lo que sería un esquema que envía Edmundo Barros, el teniente, en algunos casos, se escribe alférez. El cargo era alférez Edmundo Barros, ¿sí? En algunos autores argentinos aparece como teniente, pero bueno, Muricy, que es un autor que habla, que estuvo con él, que fueron a visitar las cataratas, lo trata de alférez. Él hace un mapa, aquí tenemos la carta, dirigida a Juan Bautista Ambrosetti, ¿sí? Este es un dibujo ejecutado en Río de Janeiro en noviembre de 1900, enviado al gran naturalista del Museo de la Plata, que en 1892 estuvo con él. En este mapa, fíjense, vamos a ver los nombres de los saltos. Tenemos a el Salto Brasil, que hoy sería el Salto Floriano, el Salto Tiradentes, que sería todos los saltos entre el Floriano y el Salto hoy conocido como Unión, el 15 de noviembre, fecha patria brasileña, sería el Salto Unión, el Salto Andradas, que sería el que está a la izquierda del Salto Unión, Salto Silva Jardín, que sería el que está a la derecha del hoy existente Balcón de Garganta del Diablo. Tenemos al salto también, este, aquí apenas puedo leer, gente, ¿sí? Así que disculpen, al salto Benjamín Constant, que sería uno de los saltos que mejor se ve desde la costa brasileña. Al salto Diodoro, que es un salto escalonado, que a veces está prácticamente seco. Ustedes saben que los saltos dependen mucho del caudal del agua. Eso es algo que me olvidé de nombrar. Hay saltos que aparecen cuando el caudal es regular, 1500 metros cúbicos por segundo, y hay saltos que desaparecen o se convierten en hilos de agua prácticamente inexistentes. Bueno, en algunos casos simplemente queda un paredón de piedra. Y cuando hay crecidas, los saltos se unen, forman uno solo, por el nivel del agua, básicamente. Bueno, y también vemos ahí Unión Americana. Edmundo Barros propone que en esa isla que está a la derecha del Salto Unión Americano, por esa isla hubiese pasado el límite internacional entre Argentina y Brasil, porque él creía y luchaba para que la línea pase por el medio del arco de los saltos, quedando 50 y 50 los saltos para cada nación. Muricy dice que en su relato, dice, no, la línea debe pasar por el medio del Salto Unión Americana directamente. Pero bueno, finalmente luego la Comisión de Límites, bueno, decidió que el Tualbec, ¿sí? La parte más profunda del río, pasa por lo que hoy conocemos como Salto Unión,
en su momento, como vemos aquí en el mapa, llamado 15 de noviembre o 15 de noviembre, fecha patria brasileña. Vemos que hay una cuestión del nacionalismo. Estamos fines del siglo XIX, principio del siglo XX, la cuestión de fronteras, la cuestión de soberanías, la cuestión de la nacionalidad es súper importante. Hay que tener siempre en cuenta esto, por eso los nombres. Vemos nombres de políticos, vemos nombres de militares y de escritores. También, fíjense, Edmundo Barros le da el nombre de San Martín a lo que hoy conocemos como el Salto San Martín, que ya lo había comentado en un video anterior. Vicente Gambón lo había bautizado como Puerta del Infierno. La verdad, tenía toda la razón el padre Vicente Gambón. Imagínense, Puerta del Infierno, Garganta del Diablo. Son lugares impresionantes para el ser humano que suele poner estos nombres un poco terroríficos. Tenemos al Salto Olegario Víctor Andrade, gran escritor argentino, y el Salto Argentina, que hoy sería el Bocetti, que ahora después vamos a ver un poquito esa cuestión. Y llama a Saltos Alsina, a lo hoy conocido como Salto Dos Hermanas. Acá vemos, bueno, este es un cuadrito del mapa, ya pasado limpio, donde él denomina Saltos Victoria del lado argentino, el Salto Santa María al lado brasileño, pero engloba a todos como grandes saltos del Iguazú. Aquí vemos pasado limpio el mapita, con los diferentes saltos de lo que hoy es el complejo de Garganta del Diablo, que en realidad la Garganta del Diablo es un gran cañadón, ¿sí? Fíjense, ese cañadón que se forma yendo al Salto Unión, que ahora le dicen Garganta del Diablo, en realidad es un complejo de saltos, es un socavón en la roca, es un cañadón, ¿sí? Muy similar a los que hay también en las cataratas Victoria de África, entre Zambia y Zimbabue, que tiene varias, le dicen gargantas, que en realidad son cañadones del río bajo, rodeado de altas paredes. Ese cuadrito que ven ahí no corresponde, me equivoqué, así que sepan disculpar. Bien, ahí vemos el complejo de saltos, sobre todo él se preocupa mucho de darle nombres a saltos realmente muy pequeños o prácticamente que no se ven por la bruma, por el spray que provoca el agua a golpear la piedra y vuela por el viento. Entonces, hay saltos realmente que a veces cuando baja el nivel ni se ven o directamente no existen. Tuve que hacer un zoom impresionante. Ahí vemos también las dos propuestas de límite. La línea que pasa, el Tualbeck también le dicen, que pasa por la isla de la Unión, que está al lado del Salto Unión Americana, a su derecha, es la propuesta por Edmundo Barros. Y la otra es la que pasa por el Salto 15 de noviembre, hoy conocido como Salto Unión, que es la que finalmente tuvo éxito. Por eso él le da todos nombres brasileños a los saltos que hoy en día son argentinos. Esa es la explicación, porque él creía en la propuesta de límite que pasaba cerca del Salto Unión Americana. Y acá vemos, esto es un trabajo que lo elaboré, me costó mucho haciendo zoom, Tiradentes, ahí vemos un héroe máximo brasileño, que bueno, serían todos los saltos que van desde el actual Salto Floriano al Salto Unión, el actual Salto Unión, que en este mapa figura como 15 de noviembre. Al lado vemos a Andradas, que prácticamente está unido al Salto Unión, Silva Jardim, que está a la derecha del hoy conocido balcón de Garganta del Diablo. Bajo el balcón de Garganta del Diablo estaría el Salto Bocayuba o Bocayuba. A la izquierda del Salto Garganta estaría Río Branco. Un poco más allá, el González Díaz. Después tenemos el diminuto Castro Alves. Y ya el más grande, Benjamín Constant. Todos estos saltos eran por la propuesta de Edmundo Barros, ¿sí? Hoy en día estos saltos tienen nombres argentinos, que ahora ya lo vamos a ver más adelante. Pero hasta este entonces eran conocidos con nombres brasileños. Este es un mapa que publica Ambrosetti, que toma la propuesta de Edmundo Barros. Realmente él incluso lo describe como un gran amigo Edmundo Barros y dice que está completamente de acuerdo y mantiene los nombres brasileños de los que hoy en día, aclarando, son saltos argentinos, porque todavía no había pasado la comisión de marcadora de límites. Estamos hablando de la década de 1890, y él mantiene los nombres brasileños que propuso Edmundo Barros, es decir,
mantiene el Salto 15 de Noviembre, mantiene todos los nombres de políticos, militares y escritores brasileños que había propuesto Edmundo Barros. Y también los argentinos, porque también se propuso San Martín, que se mantuvo hasta hoy día, por ejemplo, entre otros. Y aquí tenemos el gran Emilio Morales, el pionero de la guía de turismo de la República Argentina, gran conocedor de la Patagonia, de Bariloche y también de acá de Iguazú. Realmente el que tiene la oportunidad de leer Bellezas Misioneras y de rumbo a Iguazú, es extraordinario la documentación que presenta. Bueno, y aquí también, aquí ya hay un cambio, ¿sí? Él estuvo en la década del 10, en la década del 20, por el área, y ya propone nombres de saltos diferentes, ya aparece Tres Mosqueteros, aparece el Manantial de los Amores, que sería el remanso previo a la caída del actual Salto Dos Hermanas, muy cerca del hotel. Él le decía el Manantial de los Amores porque ahí la gente solía refrescarse. Pero acuérdense del nombre de los Amores porque aparece después de forma de salto en otros mapas. Y acá vemos muy bien claro lo que es Garganta del Diablo. Aparece el nombre de Garganta del Diablo, comienza a aparecer, ya estaba apareciendo antes, ¿sí? Esa garganta, ese cañadón, ¿sí? Ese cañadón profundo que tiene una extensión bastante importante, que prácticamente comienza, podríamos decir, en la isla San Martín, y ya aparece mencionado aquí, no como salto, sino como este cañadón que se forma, ¿sí? Y acá vemos un acercamiento, es muy difícil, estos mapas son bastante complicados, es muy difícil, pero aquí se puede apreciar. Él nombra al actual Salto Rivadavia como Salto Tres Mosqueteros, al Salto Rivadavia. Salto San Martín se mantiene, aparece Salto Bossetti. Salto Bossetti aparece nombrado ahí, pero aparece como ya como un complejo de saltos, no como uno solo. Y el actual Dos Hermanas aparece como Saltos Lanuse. Saltos Lanuse. Y vemos más referencias en este mapita que es bastante interesante. Es bastante interesante porque no sé si pueden apreciar, hay un número 6 muy chiquitito. Lamentablemente no tengo un puntero, no tengo la tecnología para hacer eso todavía, pero ahí es el lugar que él conoce o le da el nombre de Manantial de los Amores, ahí el número 6, que sería el lugar donde la gente solía refrescarse, ¿sí? Ahí donde dice el número 18 era la picada Hansen, que pasaba por lo que es el actual puerto Tres Marías, también conocido como Puerto Piraguas, que desde ahí también se partía para ir a ver los saltos, ¿sí? Muchas veces en canoa y a veces caminando también, vadeando el río Iguazú, y ese camino se dirigía a lo que era Puerto Canoas en su momento, que era el punto del cual en general partían para ver el complejo de Garganta del Diablo, Salto Unión y demás saltos del área. Ahí volvemos a ver, bueno, acá se repite la imagen de Garganta al Diablo, donde ven el número 23 y esa línea punteada. Bueno, ese es el camino que se recorría parte en canoa, depende de la altura del río, o parte vadeando. ¿Qué significa vadear? Caminar sobre el agua, entre el agua, no sobre el agua como Jesucristo, por supuesto, pero se camina en el agua, porque el nivel del río Iguazú, gente, es en el Iguazú superior es un nivel normalmente bajo el caudal del agua. Entonces se permite caminar salvo algunos pozones. Aquí vemos el material de Raimundo Fernández Ramos. Raimundo Fernández Ramos realmente nos se despacha en su libro del cincuentenario. A ver, vamos a ver el machete. Exactamente, el libro del cincuentenario, él se destaca con este mapa que él toma como fuente la revista Fluvial, también toma como fuente el Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Navegación y Puertos, las caídas de Iguazú y Apipé. En 1934 él publica este gran libro, referencia, Misiones en el primer cincuentenario de la federalización. Creo que así era el título, más o menos. Y aquí vemos los saltos. Salto Floriano. Ahora cambia, ya no es más Salto Brasil, aparece Salto Floriano. ¿Por qué Floriano? Floriano Peixoto, primer presidente brasileño republicano. Aparece Salto Unión,
Sigue nombrándose Garganta del Diablo del Cañadón. Aparece Salto Escondido, que sería el ex Salto Andradas. Aparece Salto Belgrano, que sería el Silva Jardín. Obvia algunos saltos, pero aparece el Salto Rivadavia. Y fíjense que el Salto Rivadavia estaría a la izquierda del actual balcón Garganta del Diablo. Pero ya aparecen nombres argentinos. Rivadavia, primer presidente argentino, después Mitre, en lo que era el Salto, en principio Benjamín Constant o Diodoro, no se ve claramente desde aquí. Y bueno, fíjense, el número 23 continúa el mismo trayecto que mostraba Emilio Morales de llegar a Garganta a través del Badeo y Canoas. Acá vemos lo que les contaba de lo de los Amores. Aparece el Salto Dos Amores. ¿Dónde? En el actual Tres Mosqueteros. Y aparece el Tres Mosqueteros. ¿Dónde? En el Rivadavia. ¿Sí? En el actualmente conocido como Salto Rivadavia, que también se llamó en su momento Unión Americana. Aparece el Salto San Martín. ¿Sí? Aparecen ya algunas cositas interesantes. Está bien delimitado Río Iguazú inferior, Río Iguazú superior. Garganta del Diablo, el Cañadón. No hay ningún salto llamado Garganta del Diablo, sino que es el Cañadón al que se denomina Garganta del Diablo. Acá vemos parte del circuito superior y la zona donde actualmente estaría el viejo hotel. Ahí está el emplazamiento del hotel que todavía existe. Bueno, y después se construyó en lo que se conoce como Gran Meliá ex Sheraton. Ya aparece arriba a la izquierda Salto Arrechea, que es un salto que pertenece a un arroyo completamente dislocado del complejo de saltos de cataratas del Iguazú. Los Cuatro Puentes. En la zona del circuito inferior había un circuito llamado Paseo Morales, donde había 4 puentes para llegar al Peñón Bellavista y al Salto Ayarragaray, que ya lo vamos a ver. Se decía Paseo Morales, esto es a motus propio por Emilio Morales. Creo yo que habrá sido por eso. Aparece Saltos Lanuse. Saltos Lanuse. ¿Quién fue Lanuse? Cuarto gobernador del territorio nacional de Misiones, organizador de las primeras expediciones, no solo una, hizo un par más hacia las cataratas del Iguazú, algunas con éxito, otras no tanto. Gran impulsor del turismo, fue quien llevó a la señorita Victoria Aguirre Anchorena a visitar las cataratas. No lo pudo hacer del lado argentino por falta de un buen camino. Ahí fue el momento histórico donde esta señorita Victoria Aguirre hizo la donación de los 3.000 pesos iniciales para abrir el camino, que después personal del ejército terminó parcialmente. Después también estuvo participando la empresa Núñez, etcétera, pero bueno, es toda una historia aparte del tema del camino. Esto es muy interesante, y no te diría interesante, espectacular. Y acá ya saltamos, acá bueno, esto es un recorte, saltamos a Carlos Alberto Muello. Carlos Alberto Muello en 1930 publica en su libro Misión a las Cataratas del Iguazú, del Alto Paraná y el cultivo de la yerba mate, este mapa espectacular donde aparecen Salto Floriano, Salto Teodoro Jiménez, Benjamín, Salto Unión. Ahí ya comienza a llamarlo Salto Unión o Garganta del Diablo. Atención, Mitre, el Salto Peñón, que no había aparecido hasta ahora ese nombre. Belgrano, Pueyrredón, que no había aparecido. Rivadavia, Coronel López, que no había aparecido. Bueno, luego, en el siguiente mapa ya van a aparecer Tres Mosqueteros, San Martín, Adán y Eva aparece por primera vez, Bossetti, Bejarano, que probablemente, según estuve investigando, podría tratarse de un militar argentino en sus luchas contra el indio de la Patagonia, pero no estoy seguro. Hay que investigar más el tema de Bejarano. Ramírez es otro, hay que investigar. Muchos dicen que tiene que ver con el gobernador entrerriano Ramírez. Estamos hablando de un mapa 1930. Adán y Eva pudo haber sido creación intelectual de alguno de los autores de estos mapas. Bossetti, Carlo Bossetti, gran explorador yerbatero de Misiones. Italiano, como no podía ser de otra manera, italiano, gran espíritu aventurero, como Adamo Lucchesi, por ejemplo. Pero bueno, estos mapas son muy imperfectos. Fíjense que es muy difícil ubicar los saltos. Fíjense que aparece Bossetti
como un gran salto, Adán y Eva como un salto pequeño y ya Salto San Martín como un salto enorme. Es muy difícil ubicar exactamente con este tipo de dibujo a qué mapas, a qué salto se refería. Pero atención, Carlos Muello, Alberto Carlos Muello, ya nombra al salto Dos Hermanas. El actualmente conocido como salto Dos Hermanas ya estaba. Y ahí vemos que aparece también la cascada Ayarragaray. ¿Quién fue a Ayarragaray? Ahí está, lo dije entero. Ahí en el Paseo Morales, actualmente circuito inferior. El antiguo propietario de las tierras que rodeaban a las cataratas del Iguazú. Prácticamente de todo o casi todo lo que es el Parque Nacional Iguazú argentino. El Estado argentino compró estas tierras a este hombre, a Domingo Ayarragaray, que también fue en su momento propietario del viejo Hotel Iguazú, entre otras cosas, que también hay una historia para contar sobre todo eso. Ahí lo interesante es que acá vemos, por ejemplo, un destacamento policial que, bueno, ya no existe más. Y acá tenemos el mapita de la comisión. Esta es la comisión de límites que trabajó en el área. Vamos a buscar el machetito, como siempre. Y esta comisión hizo el levantamiento entre 1897 y 1904, porque tenía que marcar los límites, de marcarlo, y aparece el Salto San Martín, correctamente como hoy en día, aparece el Salto Victoria, que en realidad sería el Tres Mosqueteros según el mapa, o Rivadavia, pero en principio ahí marca como Tres Mosqueteros, él le llamaba Salto Victoria. Y el Salto Rivadavia estaría mucho más cerca del balcón de Garganta del Diablo, a la izquierda. Salto Belgrano estaría ubicado justamente también en el área, en el complejo de Cataratas, en la zona de lo que hoy es Garganta del Diablo. Y el Salto Unión correspondería al actual Salto Unión. Pero aquí vemos entonces cómo ya hay algunas diferencias. Igualmente nombra muy pocos saltos. Y aquí vemos este famoso mapa rutero, estos mapas del ACA, el Automóvil Club Argentino, que solían venderse en las estaciones de servicio. Este es un mapa interesante, esto debe ser de los 70, porque en este mapa ya prácticamente marcan los saltos como los conocemos en la actualidad. Y lo hermoso de esto es que esa línea negra, gente, es el viejo circuito de pasarelas hacia el balcón Garganta del Diablo, de la década del 70, inicios del 80, donde inclusive había un balcón espectacular hacia los saltos brasileños. Se podía ver el actual Salto Santa María, el Floriano, desde ese balcón en una isla muy cercana al actual balcón Garganta del Diablo. Bueno, y este es un mapa sin fuente, sin autor, sin año, que encontré navegando, buceando en internet, pero con una mezcla de nombres. Aparece, por ejemplo, el San Martín. Aparece que el salto superior, ustedes saben que el San Martín es un salto doble, escalonado. Aparece como falso San Martín el superior y San Martín como el verdadero, ¿no? Entre otras cosas. Aparece Paseo Morales. Bueno, y este otro mapa es hermoso porque aparece, por ejemplo, además del salto de los amores, aparece el salto de los hermanos o Caín y Abel, que según donde está marcado, en realidad no existiría saltos ahí, según este mapa. Aparece el salto Lanuse o Ramírez, salto de Anieva, salto San Martín, salto Tres Mosqueteros, Belgrano, aparece el salto Penoni, que sería el salto de Peñón, entre otros. Esta plancha de bronce que fue donada para que se colocase cerca del Salto San Martín en principio, que luego se colocó luego de muchos años en el balcón del Salto San Martín desde la zona del circuito superior. Lamentablemente en una crecida, si no me equivoco, fue la crecida del 83. Si ustedes tienen otra información, me lo corrigen. Lamentablemente la fuerza de las aguas hicieron que este planchón de bronce se perdiese, se cayó, estará en algún punto, les aseguro que está, habría que buscarlo, pero aparentemente cayó, esa es la información. Y bueno, este es
el proyecto esto es otra historia, lo incluí solo para hacer tipo un spoiler, de lo que es Carlos, el gran paisajista argentino Carlos Tais, el creador de tantos parques espectaculares como por ejemplo creo que se llama 9 de julio, que está en San Miguel de Tucumán, que es enorme, grandes plazas, el Jardín Botánico de Buenos Aires, entre otros. Así que, gente, disculpen por los errores que seguramente los hay y muchos. Así que no quería dejar pasar que hay mucho más para hablar. Tenemos que hablar, por ejemplo, de Julio Nogueira y sus viajes, del segundo viaje de Ambrosetti, que no tiene desperdicio, de Muricí, de Basaldúa, gente Basaldúa, llamó a las cataratas la gran catarata del Carobá. Así le había dicho un indígena nativo con el cual él tuvo contacto. Eh, es decir, que Basaldúa, en su libro Pasado, Presente y Porvenir del Territorio de Misiones de 1901, tiene datos impresionantes que deberíamos investigar un poquito más. También él ya propone en su momento no sé si ya había escuchado de Edmundo Ramos, pero ya habla de Catarata General San Martín, por ejemplo. Tenemos que hablar después de Gino de Pácera. Gino de Pácera también estuvo, nombra a Santiago Puzo en su libro Viajes por mi tierra, bueno, Muricí, por supuesto, a Furlong, tenemos mucho de Emiliano Morales, de Emilio Morales, es decir, Raimundo Fernández Ramos, Alberto Muello, Vicente Gambón, es decir, tenemos una infinidad de temas para abordar. Los nombres que ustedes escucharon, fíjense que la mayoría son de militares, políticos, escritores, gente importante, que tiene que ver con una cuestión de soberanía. Fines del siglo XIX, principios del XX, había que marcar frontera, asentarse, porque si no, te comían territorio. Y Misiones lo sabe muy bien porque se perdió las misiones orientales en 1895. Así que bueno, gente, queda por acá, un saludo grande, los quiero mucho, comenten si les gusta o no, así mejora un poquito más esto. Chao, chao.